En este lunes 16 de mayo y vamos a comenzar la portada de los periodistas con una información que hoy publicamos en el diario digital, sin embargo, MX. Es una información relevante, exclusiva, que publica nuestra compañera Daniela Barragán y que tiene que ver con un asunto, pues sí, de supuestamente cursos de formación política de miembros del Partido Revolucionario Institucional, pero los imparten y están vinculados con este asunto no solamente multimillonarios recursos del PRI, sino personajes. ¿Ustedes se acuerdan del gober precioso Mario Marín? Ah, pues dos personajes de ese grupo de Mario Marín, el gober precioso, el personaje que mandó detener a la periodista Lidia Cacho, conducirla de Quintana Roo a Puebla y meterla a la cárcel, pues estos personajes están vinculados directamente a lo que es la noticia número 1 de la portada de los periodistas. Y es que hace apenas 2 años, en 2020, justo cuando llegó a la presidencia de este partido Alejandro Moreno Cárdenas, el PRI decidió que era momento de invertir en su escuela de cuadros políticos, el Instituto Jesús Reyes Heroles. Y en solo 10 días, el PRI pagó 47 cursos. ¿Por cuánto creen? Por casi 60 millones de pesos a una sola persona, para que los militantes de ese partido, los nuevos y los viejos, recibieran clases de comportamiento, emociones y marketing. El PRI, bajo la dirigencia de Alejandro Moreno, alias Alito, pagó por esos cursos 58,441,787 pesos al Instituto Comunicación Política AC, organismo fundado por Francisco Javier Sánchez Galicia, quien fue vocero del gobernador Mario Marín en Puebla. La entrega de estos contratos inició en 2020 con la llegada a la presidencia del Instituto Jesús Reyes Heroles de otro poblano. ¿Quién es este poblano? Lázaro Jiménez Aquino, un personaje que también fue funcionario del gobierno de Mario Marín en Puebla, por ejemplo, como secretario de Comunicaciones y Transportes, pero que se convirtió en uno de los operadores de Alejandro Moreno Cárdenas. Fue presidente del PRI en Campeche, fue funcionario allá, es diputado federal con licencia y un hombre muy, muy cercano a Alejandro Moreno. El Instituto de Comunicación Política de Javier Sánchez Galicia recibió del PRI en 2020 19 contratos en 5 días por 16,613,000 pesos. En 2021 recibió otros 20 contratos en 2 días por 28,410,000 pesos. Y en lo que va del actual año, en estos apenas menos de 5 meses del año, lleva firmados 8 contratos por 13,418,307 pesos. ¿Pero de qué se tratan? ¿Y por qué cuestan tanto dinero estos cursos? Bueno, a ver, los cursos más baratos fueron también investigaciones de, textualmente, problemas actuales de la democracia, partidos políticos al descubierto, transparencia y rendición de cuentas. Y también cursos sobre representaciones de la cultura política del mexicano. Los más caros, fíjese, los cursos más caros fueron sobre oratoria
y debate. También sobre construcción de imagen pública, comunicación y marketing político, y formación de nuevos líderes políticos. El resto de los cursos tuvieron títulos como Emociones y Política, Tecnología y Política, El Nuevo Paradigma, Los Medios, Censura o Libertad, Psicología y Emociones en la Comunicación Política, Del templete y el atril a las plataformas digitales, o otro título como Imagen Pública, de lo verbal a lo visual. Son al menos 19 cursos que solo duraron un día y fueron en línea. Un negociazo. Me recuerda a los trabajos de investigación que también pagó el partido Movimiento Ciudadano y que, como aquí le informamos, ni siquiera en ese partido fueron capaces de proporcionar una copia para ver si efectivamente esos trabajos se habían hecho. En este caso del PRI, pues se trata de cursos de un solo día, en línea, y que le cuestan al PRI, bueno, en realidad nos cuestan a los mexicanos millones de pesos. Y mire, en tan solo el 21 de enero de este año, el Instituto de Comunicación Política, de Sánchez Galicia, del vocero de Mario Marín, había celebrado 5 contratos con el PRI por 1,200,000 pesos, que pues es el precio de sus cursos en línea de un solo día. 1,200,000 pesos. Y bueno, ¿cómo se titulaban esos cursos? Pues aquí unos ejemplos. Nuevas formas de propaganda en tiempos de pandemia. Otro, discurso y estrategia de persuasión política. Uno más, movilización y emociones políticas del ciudadano en el nuevo siglo. Y bueno, esto fue en enero, pero en marzo, pues también se celebraron otros 2 contratos por 1,200,000 pesos y otro por 5,018,000 pesos. Esto para un curso especializado en comunicación política en la modalidad en línea. La verdad es que, pues es un negociazo. Un curso de un solo día, sin salir, por ejemplo, Sánchez Galicia de su casa o de su oficina, pues ya se embolsó 1,200,000 pesos. O hasta 5 millones, Alejandro. Carajo, es que o sea, es un montón de dinero para un cursito. ¿Quién se lleva en este país por dar un cursito en línea 1,000,000 de pesos, Álvaro? Pues obviamente. El vocero de Mario Marín. El vocero de Mario Marín. Gracias a su amigo, el director del instituto, Jesús Reyes Heroles, del PRI, que también es del grupo de Mario Marín, y los dos amigotes naturalmente de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI más perdedor en toda la historia. Así es, de hecho, pues es el presidente que va a entregar las peores cuentas en la historia del PRI. Él y obviamente el otro de los líderes priistas que se reparten el liderazgo, que es Rubén Moreira, que es el esposo de Carolina Vigiano, la candidata del PRIAN allá en Hidalgo. Y que es Alejandro, secretaria general. La secretaria general. Del CEN del PRI. Del CEN del PRI, o sea, pues es un equipo. Recordemos que Alejandro Moreno desde hace mucho tiempo ha estado bajo sospechas por enriquecimiento, para empezar. Tiene un castillo allá en su tierra, en Colima. No, en Campeche. Perdóname, en Campeche. No, ahorita te van a llover. Me van a llover, sí, tienen Colima. razón. En Campeche tiene su castillo, desde hace mucho tiempo se dio a conocer que pues no sabían de dónde de repente había salido tanto dinero, pero recientemente se han filtrado dos audios que les hemos pasado también, que es parte de este escándalo. En un primer audio él habla sobre depósitos a uno de los estrategas, pues que participó en la campaña, por ejemplo, de Felipe Calderón en 2005-2006, Antonio Solá. Antonio Solá.
Osola. Osola Reche. Osola Reche, y, que es un personaje muy conocido porque es el creador de la guerra sucia de esa elección fraudulenta. Y luego el segundo video que se filtró también, que salió apenas la semana pasada y que Laida Sansores dio a conocer a través de sus canales, es uno en donde él plantea, en medio de un montón de escupitajos y de malas palabras, plantea extorsionar a los proveedores. Es muy probable que los proveedores del PRI o los del gobierno, no se sabe bien a bien, porque todavía no entregaban gobierno, era para la elección justamente en la que pierden. Había gobernado el PRI esa entidad 92 años y la pierden justamente esa elección. Él pide para... pues usted lo escuchó, ni le voy a dar los textuales porque es profundamente grosero lo que dice Alejandro Moreno en ese video. Está pidiendo que se extorsione a los proveedores para que les entreguen gorras gratis y se repartan durante la campaña. Obviamente lo han de haber hecho, y obviamente todo lo que se haya repartido allá en Campeche pues es vino de estos proveedores que se quedaron pues tuvieron que pagarlo de su bolsa para una campaña además perdedora, porque quedó Laida Sansores como gobernadora allá en ese estado. Alejandro Moreno justo esta semana la dedicó a la contienda en Tula. En Tula Hidalgo estuvo él ahí en eventos junto con la candidata Carolina Vigiano, y pues es parte, digamos, de lo que ha pasado en los últimos días con este personaje, que en efecto va a entregar un PRI. ¿Cuándo termina Alejandro Moreno, Álvaro? Es buena pregunta, yo no lo tengo en radar, pero en este momento porque es probable que si entrega en 2000, antes de la elección del 2023, podría entregar a un PRI ya sin una sola gubernatura. Sin una sola gubernatura. Porque el PRI en esta elección pues va a quedar casi, dicen todas las encuestas, que ya le dimos una repasada, como usted sabe, le dimos una buena repasada. La próxima elección, la de 2023, se jugarán Coahuila y Estado de México. Si pierde una, la otra la va a perder en la alianza. ¿Qué significa eso? Bueno, que es muy probable que o al menos una de las dos candidaturas, y lo más probable es que sea el Estado de México, la tenga que ceder, la candidatura se la tenga que ceder a su socio, que es el mayoritario, es el Rey Chiquito, que es el PAN. El PAN va a tener mano, digamos, en una de las dos gubernaturas que han sido bastión histórico del PRI, y el candidato seguramente va a ser un panista, con lo que de facto habrá entregado una de las dos gubernaturas históricas a su socio. No tiene otra opción. No es que vaya a poder negociar, Álvaro. Sí, el periodo para el que fue electo Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI es del 2019 al 2023. Y junto con él... ¿En qué fecha, Álvaro? 2023 no lo dice. No lo dice, pero como fue electo en la elección interna de agosto, es probable que sea en agosto de 2023, cuando entregue el cargo. Hay que recordar que hubo la elección interna en el PRI en agosto, efectivamente, el 14 de agosto de 2019, y Alejandro Moreno Cárdenas entonces concluirá su periodo en agosto de 2023. Apenas, Alejandro, un par de meses después de la elección en el Estado de México y en Coahuila. Es correcto, porque va a ser el 4 de junio la elección, o sea que simplemente va a entregar el PRI, lo que queda del PRI, y luego ya... Si es que no lo echan antes, Alejandro. Si es que no lo echan antes. Porque efectivamente, la fórmula para el que fue electo Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, fue también con Carolina Vigiano. Ella es secretaria general con licencia, ahora candidata a gobernadora de Hidalgo. Sí,
hasta el próximo año, pasando las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, concluye su periodo Alejandro Moreno Cárdenas. Pero ¿qué tal si hay una rebelión en el PRI después de los resultados de las elecciones en 6 estados este mes de junio, el 5 de junio, que es la jornada electoral? ¿Y qué tal si se le exige que presente la renuncia la fórmula que resultó electa? No solamente a Alejandro Moreno, sino a la secretaria general, que se perfila para ser derrotada en el estado de Hidalgo. Y en ese sentido, por supuesto que habría una alteración en los tiempos y en los liderazgos del Partido Revolucionario Institucional. No sería descabellado. El asunto, Alejandro, y entraríamos en otro tema, aunque es parte de lo mismo, ¿quién estaría en condiciones de asumir la presidencia del PRI, al menos en una situación, tendría que ser una situación de interinato, para después convocar a nuevas elecciones? Pues mira, hay que considerar, Álvaro, que justamente si es pues el periodo que terminara en agosto del 2023, que parecería que así es, pues es cuando se dio su elección en agosto, ya para entonces habría candidato. Es muy probable que ya habría candidato para 2024 de la alianza. Candidato presidencial. Sí. Entonces, el cambio al interior del PRI se daría en función del que sea candidato presidencial. Es muy probable que no sea el PRI el que tenga la mano, que sea un candidato panista, y que a las fuerzas al interior del PRI traten de consolidar pues su alianza con el PAN, con lo que les quede pues de posibilidad, y eso va a tener una influencia, pero seguramente el más apuntado ahí, porque saldría Carolina Vigiano, entonces sería su esposo, sería Rubén Moreira, que es el actual líder de los diputados del PRI. Yo creo que para entonces sería, pues no queda otro. Pues, pero además, son del mismo grupo, Alejandro. Bueno, ¿y a quién más ves? A Roberto Madrazo. Híjole, qué interesante, qué Por padre. supuesto. Padrísimo. ¿Quién está sopiloteando a Alejandro Moreno, a Rubén Moreira y a toda la parentela y a los miembros de este grupo? Pues Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, que ya fue expulsado del PRI. ¿Y quién es el jefe de el exgobernador de Oaxaca expulsado del PRI? Pues Roberto Madrazo. Sí. ¿Y quién tendría hoy posibilidades? Pues Roberto Madrazo. Y hay que recordar que él ya fue presidente del PRI. Claro, llevó al PRI también a los peores números, Alejandro. Roberto como Madrazo, candidato presidencial, ya él como candidato. fue al tercer lugar, o sea, en la elección del 2006. Entonces tampoco que me diga que es un dechado de experiencia electoral y sobre todo de reputación positiva, pues no, pues es un hombre asociado a la trampa, al fraude. Su biografía es netamente de corrupción. Pero bueno, parece que eso es requisito en el caso del PRI. En fin, no deja de ser interesante, Alejandro, lo que está ocurriendo. Es verdad que también puede que no haya efectivamente ningún sobresalto y que asuman los priistas que pues era muy difícil retener Hidalgo y retener Oaxaca y lo lleven a la siguiente y que lo lleven a elección. la siguiente.